Yo sí quería, en el tiempo que nos queda, ir a detalle a lo que hemos hablado con Beatriz a grandes rasgos, porque creo que es importante que la ciudadanía conozca a qué persona, de qué calaña le ha puesto el Congreso, porque ojo, lo ha puesto el Congreso ahí, le han puesto para burlarse de la ciudadanía. En el ámbito, perdón, legal, sus antecedentes y luego en el ámbito de sus posturas. Cuando hablábamos con Beatriz sobre la advertencia que hizo el Colegio de Abogados de Lambayeque, nos referíamos al siguiente comunicado que yo quería mostrárselos brevemente porque considero que lo que dice es bastante contundente, ¿no? El decir firmemente que no puede ni debe ser elegido. Mis chicas, ¿me lo ponen un poquito más grande para poder leerlo, por favor? ¿Por qué el congresista José María Balcázar no puede ni debe ser elegido presidente del Congreso? Y a lo largo del comunicado detallan una serie de hechos que les generan, ellos dicen, preocupación, tristeza y mucho asombro de que una persona como Balcázar siquiera estuviese siendo considerada para el cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Balcázar era decano, fue acusado de cometer una serie de faltas éticas y se le abrieron procesos civiles y penales. Uno de los más importantes, que es el que mencionábamos con Beatriz, fue uno de presunta apropiación de fondos institucionales. La acusación básicamente señala que Balcázar no habría bancarizado los pagos que estaba recibiendo, pagos que hacían los agremiados. Como este es un colegio de abogados, está compuesto por una serie de abogados que pertenecen al colegio, como en otro tipo de colegios, se exige un monto determinado para labores institucionales. Lo que señalaba esta investigación y la hipótesis principal que tenía es que Balcázar habría desviado los fondos. ¿Y en qué se basaba esta acusación? En denuncias que hicieron las mismas personas dentro del colegio que señalaban que muchos de los pagos se los pedía a su cuenta bancaria. Es como que imagínense, ¿no? Yo estoy presidiendo la PAFA, ¿sí? Mis hijos en el colegio. Y entonces estoy diciendo que vamos a hacer una serie de coordinaciones para el paseo de fin de año, para el cumpleaños de la profesora, para una reunión que tenemos que hacer con los tutores y para eso, para estas labores que son formales, institucionales, estoy dando un ejemplo simplemente para que se pueda comprender en términos sencillos, pido dinero. Pero en vez de pedirlo a la cuenta que tenemos como a PAFA, yo les digo, oye, más fácil, hazme el pago a mí directamente, a Manuela Camacho, yo te doy mi número de cuenta. Y tú dices, pero qué raro si los pagos siempre se han hecho a el número de cuenta de la PAFA. No, pero no te preocupes que yo después voy a pasar los fondos, sino que por un tema de agilidad, pásalos directamente a mi cuenta. Eso fue lo que denunciaron miembros dentro del colegio, que señalaban que había pedido los pagos directos a él, a su cuenta, que había abierto cuentas paralelas en las que desviaría fondos, que no rindió cuentas por montos sumamente elevados que finalmente no cuadraban. En el 2022 finalmente se determina que sea expulsado de manera definitiva. Por esto es que el Colegio de Abogados hacía una advertencia en la que decía, ¿les parece que una persona que ha hecho esto y que es señalado de esto es idóneo para presidir un país? Cuando además acabamos de sacar a un expresidente interino, Geri Oré, por algo similar, no directamente lo mismo, pero por presuntos hechos de corrupción. Esto era solo una de las ramas. La siguiente rama es la que también hablábamos con Beatriz, que implicó su salida del Poder Judicial. Y esto es interesante porque cuando Balcázar ha sido cuestionado por sus opiniones, él siempre dice, yo he sido juez muchos años, yo por eso sé lo que hablo, yo tengo experiencia. Bueno, esa experiencia que dice haber tenido en el Poder Judicial no le valió de nada porque finalmente también fue expulsado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por anular una sentencia firme. Tenemos ahí, Cris querida, el documento final. A ver si me lo pones un poquito más grande para poder leerlo.
A ver, no lo leo. Hoy no lo llego a leer. A ver si me ayudan de repente con la lecturita. Porque no lo leo, chicas. A ver, no lo leo bien. Entonces, si me pueden ayudar de repente con la lectura final, la parte que dice notificar. Ahí está. A ver, resuelve primero no renovar la confianza a don José María Balcázar y no ratificarlo en el cargo de vocal superior o juez superior del Distrito Judicial de Lambayeque. Ese fue el fallo final del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese fue el primero en el que resuelve en el año 2006 destituirlo como juez supremo. ¿Por qué? Porque como juez supremo votó para dejar sin efecto una sentencia de casación firme, lo que se conoce como una cosa juzgada. Y lo que se determinó es que esto habría ido en contra de lo que se llama el debido proceso, el proceso judicial, algo que está prohibido explícitamente. En el 2009 se deja sin efecto la destitución, pero ya queda el antecedente y es luego entonces que nuevamente se decide no ratificarle la confianza. Eso sí que es expectorado del Poder Judicial. Y tenemos también otro documento que lo relaciona con Patricia Benavides y que fue uno de los testimonios que dio uno de los testigos que señalaba que habría negociado Balcázar directamente con Patricia Benavides como fiscal de la Nación el archivo de precisamente el caso que les conté. Que lo acusaba de haberse hecho con fondos que no le pertenecían, el de haberse apropiado fondos institucionales. A ver, lo vamos a tratar de leer un poquito más grande y dice así. Señale si usted conocía o escuchó sobre la persona de José María Balcázar Celada. De ser el caso, precise desde cuándo, cómo o en qué circunstancia. Bueno, ahí él narra entonces que se habían presentado varias denuncias constitucionales contra la doctora Benavides en el Congreso. Si bien es cierto, a través de las coordinaciones con Marta Moyano teníamos el apoyo. Y acá es donde menciona a Balcázar un poco más abajo, que dice: como Balcázar es chiclayano, aceptó la reunión. De hecho, antes de ir a la reunión, como Balcázar es chiclayano, me acuerdo, yo lo llamé a Rafael Vela para preguntarle si lo conocía y me diga más o menos cómo es. Rafael Vela me dijo que los conocía desde niño porque Balcázar había sido muy amigo de su padre, bla, bla, bla. El pibe Balcázar. Él va a entender que le mande saludos de su parte. Entonces, cuando fuimos a la reunión en la oficina de Balcázar, efectivamente yo le digo pibe, me dice ¿quién te ha dicho? Bueno, ahí narra un poco de lo que ha sucedido. Y lo que cuenta en este testimonio es que se habrían negociado una serie de favores entre Patricia Benavides y Balcázar, que le habría pedido, entre otras cosas, que por favor lo ayude a archivar este proceso que estaba enfrentando por haberse presuntamente apropiado de fondos de manera ilícita. Hay un documento que muestra la cantidad de carpetas fiscales que tiene abiertas o que se le han abierto en algún momento, quizás algunas ya están cerradas, otras están en proceso, pero son las carpetas fiscales que ha habido contra José María Balcázar. Me lo ponen en grande, chiquillas, por favor. A ver, la vemos ahí. Entonces, delitos como prevaricato, como estafa. Imagínense esto. Increíble. Esto que usted está viendo en pantalla ahorita, la consulta de casos fiscales a nivel nacional, son solo algunas de las carpetas que se le han abierto a Balcázar cuando ejercía funciones como juez supremo y que evidentemente hacen que sea sumamente cuestionable su idoneidad para asumir el cargo que hoy asume. El que en teoría es el puesto más importante de la función pública, que como decíamos con Beatriz, claramente ya no lo es. Ahora es el Congreso, y no ahora, desde hace ya bastante tiempo, es el Congreso quien arma y desarma y quien decide qué es lo que va a suceder y quien puede poner o sacar a un presidente según les convenga.
Y por eso es muy importante que hablemos sobre la información con la que debemos llegar a las urnas para votar en este próximo proceso electoral, porque de hecho la institución que va a tener mayor poder incluso que la presidencia y que la Cámara de Diputados es el Senado, que es indisoluble y que evidentemente también va a tener muchísimo poder sobre cualquier tipo de designación o decisión que se tome en el país. La Cámara de Senadores va a ser mucho más importante probablemente que quien ocupe el cargo de la presidencia, porque además va a poder hacer y deshacer con ese presidente como ellos quieran. Por eso es importante que vayamos a votar bien informados de a quienes les vamos a otorgar ese poder. Y pasando al siguiente plano, hace algunos días en este programa hicimos un especial de Epstein, ¿sí? Para quienes no lo recuerden, Epstein fue este magnate que tenía toda una red de tráfico de menores, de trata y de abuso sexual a menores, en complicidad con las élites, con algunas personas famosas y muy adineradas. El mundo entero se escandalizó cuando supimos lo de Epstein, con toda la razón del mundo, pero nos damos cuenta que no hace falta mirar tan lejos para encontrar personas que tienen una mentalidad parecida a la de Epstein. Por eso creo que no es en vano recordar las declaraciones lamentables que ha tenido nuestro actual presidente José María Balcázar, que prácticamente podrían interpretarse como una apología al abuso a menores. ¿Por qué? Porque ha dicho y ha señalado con absoluta seguridad y firmeza que las menores pueden y tienen derecho a tener relaciones con adultos, que ellas consienten y hasta desean esas relaciones. Ignora, omite que se trata de indemnidad sexual cuando se habla de menores. Vamos a recordar algunas de las declaraciones que dio lamentablemente en el 2023. Todos son uniones de hecho. Desde los 14, como decían, ya están embarazadas las chicas. Entonces, con la ley queremos que prohibir solamente a aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad. Queremos impedir eso. Pero ¿cómo? Si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí, de que algunos casos los padres lo venden a las chicas en la selva, etcétera. Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso está estudiado. Todos son uniones de hecho. Bueno, ya le habíamos respondido desde este espacio, pero lo vamos a volver a hacer. Lo que señala el ahora presidente José María Balcázar es absolutamente falso. No existe un solo estudio que determine que el inicio temprano de la actividad sexual es algún tipo de beneficio o tiene algún tipo de ventaja sobre el desarrollo de las niñas y adolescentes. Primero, porque no hablamos de actos sexuales, hablamos de abuso sexual cuando se trata de menores de edad. ¿Por qué? Porque aunque usted diga y haga la leguleyada de decir, pero según el Código Penal no es abuso sexual a menos de que sea un menor de 14 años, pues un adolescente no está en capacidad de consentir, lo hemos dicho un montón de veces. Ni cognitiva, ni emocional, ni psicológicamente tiene la capacidad de consentir, no tiene el cerebro plenamente desarrollado, aún no está en capacidad de medir el impacto de sus decisiones y muchas veces además esto que usted hace pasar como decisiones no lo son, no son otra cosa que abusos perpetrados por personas que ejercen cargos de poder. Recordemos aquella vez que el ahora presidente José María Balcázar incluso habló sobre la normalización, lo normal que le parecía que los profesores tuvieran relaciones con las alumnas.
Los muchachos de 14 años a 18 no se enamoran, no tienen relación. No, pero yo le estoy preguntando por un caso Usted me está específico. sacando una cosa ya pues fuera del contexto. No, es que no es fuera de Esa contexto, persona, porque si hay basado en este análisis, donde ha habido, diremos, una especie de engaño, ¿no es cierto? discúlpeme, Y no ha basado en su seducido. análisis, esta niña entonces va a florecer psicológicamente perfectamente. Bueno, sobre eso, ¿qué hay algún estudio que ha dicho que esa relación está traumatizando a la chica? ¿Hay denuncias sobre eso o simplemente lo han denunciado? La policía la ha Yo no ido conozco, a no rescatar. Nosotros lo ha rescatado, pero yo quiero saber la declaración de la chica. Los muchachos de 14 A ver, este en realidad es otro caso. El audio que acabamos de escuchar en realidad hace referencia a un caso que fue denunciado en el 2023 de una niña de 14 años en Caraballo, cuya familia había dicho a las autoridades que había desaparecido, que ella había dejado una carta y que estaba desaparecida, no sabían dónde estaba. Después de una serie de acciones de inteligencia, la policía logró rescatarla y la encontró en la vivienda de un hombre de 48 años. Cuando lo encararon ante la gravedad del delito, lo que este señor de 48 años señalaba era que ellos tenían una relación amorosa. Imagínense usted, una relación disque amorosa entre una niña de 14 años y un hombre hecho y derecho de 48 años, que por supuesto había ejercido manipulación sobre esta menor para con engaños convencerla de que se encontraran, de que se conocieran y lamentablemente abusar de ella. Cuando sucedió esto, las declaraciones de Balcázar como congresista eran recientes. Y en esta entrevista que le hacen en Exitosa, le preguntan por ese caso en particular, porque muchas veces las historias reales y concretas superan a la teoría. Hay que enfrentar los casos de la vida real y las vidas reales de niñas a la teoría o a la ley que este sujeto dice defender. ¿Qué hacen entonces? Lo confrontan y le dicen, bueno, usted ha dicho que es normal que las niñas de 14 tengan relaciones con adultos. Acá hay un caso de una niña de carne y hueso de 14 años que escapó, entre comillas, pero que en realidad fue manipulada y secuestrada por un hombre de 48. ¿Usted no considera que eso es una situación de control, de manipulación, de abuso y que además está cometiendo un delito porque, recordemos, tenía 14 años la niña? Y lo que contesta Balcázar es lo que ustedes han escuchado, que por favor le demuestren que esa niña está traumada. O sea, ¿en qué cabeza, salvo en la de va a ser normal que una niña de 14 años sostenga un vínculo romántico, mucho menos sexual, con un adulto que le duplica la edad? Esto, para una persona medianamente racional, es a todas luces un abuso. Muchas veces lo ha justificado el señor Balcázar argumentando que no hay violencia física y que cuando no hay violencia física en las relaciones, entonces se trata de relaciones consentidas. Tenemos, me parece, una claqueta más de las declaraciones que dio Balcázar en el 2023. Vamos a escucharlo. Presidente, ¿usted sigue pensando que las relaciones sexuales tempranas apoyan al futuro psicológico de la mujer? Por otro lado, también está en agenda el informe que impide, o mejor dicho, el proyecto de ley que impide que menores de edad, menores de 18 años, se casen. ¿Usted va a apoyar esta norma? No, yo no soy autor de ese proyecto y no entiendo cuál sería la razón para que hayan presentado ese proyecto. No lo he visto. Es que ahora las niñas mayores de 14 años se pueden casar, pero este proyecto de ley impide que menores de 18 años lo hagan. Hoy se va a debatir. No, yo creo que lo que está bien es eso, o sea, que anteriormente la ley está bien, 14 para arriba se pueden casar, no había ningún problema. Pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Por otro lado, también está en agenda... Bueno, ahí lo ha dicho. Le ha dicho que a él le parece completamente normal que una niña de 14 años firme un contrato y se case. Parece que entonces también
ignora mucho la realidad sobre lo que sucedía cuando se permitían uniones tempranas, uniones de hecho tempranas. La mayoría de los casos en los que una menor obtiene el permiso parental para casarse con un adulto en nuestro país son casos de encubrimiento de abuso sexual. ¿Qué quiere decir? Que como muchas veces sucede también en el 70% de los casos, el abuso al interior del núcleo familiar, para subsanar el error, para hacerse cargo, para darle la cara a la familia, muchas veces estas personas terminan ofreciendo matrimonio a la menor de la que abusaron. En la mayoría de los casos, son estos los motivos por los que las familias otorgan el consentimiento parental, porque hasta antes de que se lograra debatir la ley de la que Balcázar se abstuvo de votar, lo que se establecía era que se podían casar a partir de los 16 años. Casos excepcionales, 14 años con permiso parental. ¿Cómo puede ser o qué nos dice de una persona que se oponga a que el límite de edad aumente y al decir, claro, estoy completamente de acuerdo con que no es hasta los 18 años que una adolescente tiene medianamente capacidad de decisión y de raciocinio? Él señalaba abierta y felizmente, como lo hemos escuchado decir, que le parece todo ok que una menor de 14 años tenga relaciones con un adulto y que luego se casen porque ella está en pleno uso de sus facultades. Uno pensaría que Balcázar ayer, cuando ya estaba siendo voceado como nuevo presidente, ya tenía en cuenta, yo estoy segura, que ya sabía que le iban a preguntar sobre esto. Y uno pensaría, yo francamente le soy sincera, me imaginé, dije, ¿ahora qué va a salir a decir? ¿Qué va a inventar para decir, no, en realidad yo no estoy a favor de esto, yo lo que quise decir fue esto? Pero sorprendentemente se ha ratificado en sus dichos. Él ha dicho, yo soy un hombre de convicciones claras y pienso lo que pienso y tengo motivos para sostenerlo. Vamos a escuchar dos fragmentos de entrevistas que le hicieron el día de hoy, 19 de febrero, su primer día oficial como presidente, en el que se reafirma en sus dichos y señala nuevamente que está de acuerdo con que las niñas menores de edad puedan tener relaciones sexuales con adultos. Presidente, ¿usted sigue pensando que las relaciones sexuales tempranas apoyan al futuro psicológico de la mujer? No, pero eso ya conversemos de otra cosa más importante. No, pero le estoy preguntando y quisiera que... Solamente es una aclaración que creo lo merece el pueblo peruano. Especular ya con una situación, pues... No estoy especulando porque usted dijo eso. Usted dijo eso, por eso le pregunto... Que vamos a dialogar. No lo podría aclarar, o sea, yo creo que es un tema importante también. Son leyendas negras que se quieren tejer sobre mí. Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable, de tal manera que por ese lado no quisiera ya volver a estar retrayendo cosas que le llaman los periodistas escritos. No, pero o ha cambiado de opinión. No, le preguntaba si ha cambiado de opinión entonces, ¿o no? No, yo no cambio nunca de opinión, yo soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad. Y además yo me considero un hombre que en estos específicos casos que usted me dice, sí, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso. De tal manera que quienes lo quieren recortar el contexto de su momento en que se dijo, para mí constituye una leyenda negra que suena ya con algo perverso y no... El Perú necesita en este momento que sus líderes y sus dirigentes se sienten a conversar. Ninguna leyenda negra, ningún me sacaron de contexto. La única perversión posible se encuentra en lo que usted ha afirmado en el año 2023 y de lo que hoy, 2026, ratifica. Usted sigue señalando que es bastante probable, aceptable y normal que una niña de 14 años tenga relaciones sexuales con un adulto. Usted pretende desconocer que lo que está configurándose en ese escenario es una situación de abuso de poder, de abuso jerárquico, pero también de abuso sexual, y que no hay consentimiento posible del que hablar en ese momento. Hemos escuchado hace solo instantes los dichos
literales en los que él defendía esta postura, primero dentro del debate congresal y luego en los pasillos del Congreso cuando fue acaparado por la prensa. Entonces, que no pretenda venir a decir ahora que lo sacaron de contexto o que hay una intención de la prensa de manipular sus dichos, porque el único que es esclavo de las perversidades y asquerosidades que ha dicho es el señor Balcázar. Lo ratificó también en otro programa, el programa de Milagros Leiva. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo. Contrario al censo, como se dice, o sea, usted es una chica que se casa o tiene relaciones de 14 años y se enferma. No puede ser, pues, ¿qué lógica es esa? No, yo lo que creo que una relación sexual con una menor de edad es un abuso, señor. Eso es lo que yo creo. Y quiero, usted es presidente... que se modifique la ley, me plantea el periodismo que diga que no puede tener relaciones sexuales de 14 para arriba. Contrario al censo, como se dice. Eso es, ¿no? Ahí termina. Bueno, hay dos cosas que él menciona y que aprovechemos este espacio para tratar de hacer un poco de pedagogía en medio de lo lamentable que han sido estos dichos. En primer lugar, él dice que no se puede comprobar que una niña de 14 años que tiene relaciones tenga enfermedades. A ver, no sé qué considera el señor Balcázar enfermedades, pero claro que sí. Claro que el inicio de la vida sexual temprana hace que las adolescentes estén más expuestas a infecciones de transmisión sexual que luego pueden derivar en graves enfermedades, sobre todo en un país como el nuestro, en el que 1, no hay educación sexual integral, 2, no hay acceso libre a anticonceptivos y 3, en la mayoría de estos casos que usted menciona con total normalidad, como si se tratara de encuentros consensuados, estamos hablando de abusos sexuales en los que no hay ningún tipo de cuidado hacia la persona que está siendo la víctima en realidad de esto que usted menciona. Eso por el lado físico, cuando usted dice que no hay cómo probar enfermedades. Por el lado psicológico, que también es una parte integral de la salud mental, lo que sí se ha demostrado, porque al día de hoy Balcázar no logra entregar un solo papel, un solo copy-paste de un estudio que diga lo que él afirma, ¿no? Que las relaciones sexuales tienen beneficios, las relaciones sexuales tempranas tienen beneficios para las chicas más jóvenes. Lo que sí hay es evidencia científica y probada, que lo que genera es letargo en el aprendizaje, lo que genera es aislamiento, confusión, sensación de culpa, temor, ansiedad, depresión. Esto son síntomas y diagnósticos reales, de los que sí podemos hablar científicamente, de obstáculos en el desarrollo cognitivo de las personas, en obstáculos para superar una situación traumática y poder socializar como una persona de su edad. De todo eso sí hay evidencia. De lo único que no hay evidencia y al día de hoy no ha podido y no podrá entregar es de lo que afirma con total desparpajo, que no es más que una mentira. Y es lamentable que ocupando hoy el cargo de presidente no sea capaz de rectificarse, porque podría hacerlo. Ya, ok, ¿saben qué? Sí, me equivoqué, lo que dije no tuvo ningún sentido, he cambiado de opinión, me he informado y considero que siendo presidente de un país en el que la violencia sexual es un problema tan grave, yo voy a estar a favor o voy a hacer todo lo posible por defender la integridad y la indemnidad sexual de las niñas y adolescentes. ¿Ustedes creen que eso fuese posible, que eso va a pasar alguna vez? Por supuesto que no. Hemos escuchado que además es terco como una mula y ha dicho, yo no me retracto, soy un hombre de convicciones firmes. Lo retamos desde este espacio a que por favor haga entrega de ese documento en el que se señala lo que él dice que tiene estudios científicos. Y alguno, para ya ir cerrando, se nos ha ido bastante rápido el tiempo en solo este tema, que sin duda es el tema del día. Algunas de las preocupaciones principales que tenían la ciudadanía y algunos gremios políticos era el hecho de que Balcázar pudiese indultar a Pedro Castillo. Se había hablado desde el Congreso que podría ser uno de los acuerdos bajo la mesa con algunas bancadas para que votaran finalmente por Balcázar. Él se expresó el día de ayer sobre esto cuando la prensa se lo consultó. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
presentado, Perú Libre. Bueno, ¿Usted quiere ser el presidente del Perú? Ese es el trámite que se sigue después de una sucesión en el marco de la Constitución del Estado. Yo creo que el Perú necesita también hacer un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos viene y demostrar que este país no está dividido. Hay que juntarlo, yo tengo capacidad para eso. ¿Y usted siente Yo he demostrado, usted me conoce perfectamente cuando hicimos el Tribunal Constitucional, con toda la bancada me reuní, conversamos y sacamos un proyecto adelante. Y eso fue reconocido internacionalmente. ¿Por qué ahora no podríamos hacer lo mismo desde el Ejecutivo? Es posible, es cuestión de saber consensuar, hay gente valiosa en todos los sectores. Lo que pasa es que estamos divididos por el momento y eso no es bueno. La bancada que lo respalda, su bancada, Sí, tal vez no tenga, claro, tal vez no tenga el respaldo de los otros grupos, Bueno, porque acá todo es consenso. Veremos mañana, pues obviamente las elecciones son así, ¿no? Esperemos los votos, ¿cierto? Y a partir de ahí conversamos. Y antes de terminar, ¿se arrepiente alguna frase dicha, esto que siempre se le recuerda, de apoyar lo que es la posibilidad de que una menor de edad, claro, se arrepiente porque usted, si es elegido, podría ser presidente de la República? ¿Usted se arrepiente de eso? No, yo creí que me iba a preguntar por otra cosa más No, importante. pero Yo, eso es importante porque si usted está quiera, bien. a ver, No, perdone, no, no se vaya congresista. Si usted quiere ser presidente de la No, República, pero ya es esos importante temas esa pues ya declaración. discutidos, fuera de Pero es que contexto. no pues, fuera de contexto. claro. Si usted quiere asumir la presidencia del país, tiene que responder. Sí, ya respondió varias veces, Y usted estoy sabe preguntando perfectamente. ahora que quiere ser candidato a la Cuando hay presidencia. gente que saca de contexto las declaraciones de una persona, no actúa de buena fe. Yo he sido magistrado muchos años y sé cuándo hablo dentro de la ley y fuera de la ley. No se De tal arrepiente de esa manera, frase entonces. No es arrepentirse, al Por eso le contrario. pregunto, yo quisiera que Yo hablo usted siempre nos con diga. propiedad, yo Por soy eso muy le educado. pregunto. Yo también soy educado. Claro, Y yo estoy conversando con usted y no me estoy moviendo. Claro, yo Solamente le pido nada más le que estoy usted- diciendo de que hablemos de las cosas más trascendentales, qué vamos a Eso hacer. usted ya quisiera cerrar esa página. No, cerrar, yo puedo discutir todos los días y todas las tardes sobre estos temas. Por eso le preguntaba nada más. Entonces no hay ningún arrepentimiento en esa frase, solamente fue sacada de contexto lo que hizo usted. Frases fuera de contexto, eso no hay ningún problema. Al hombre hay que medirle y analizarlo en todo su contexto histórico. El hombre no puede dejar de ser Bien, historia, tiene que suficiente. permanentemente someterse a un escrutinio, como decía El señor Platón, Balcázar permanentemente. dice que por favor no le pregunten sobre su apoyo a las relaciones con menores de edad, porque hay temas más importantes. Bueno, espero que en esto pueda cambiar de opinión, a pesar de que usted dice que usted es un hombre de convicciones que no cambia nunca de opinión. Porque ya no es solo congresista, señor Balcázar. Ahora, lamentablemente para nosotros los peruanos, usted ostenta el mayor cargo dentro de la función pública. Usted es ahora nuestro presidente de un país que tiene pendiente con 800 niñas en la Amazonía ver sus casos por violencia sexual. Entonces, no puede usted tener el desparpajo de decir que le pregunten por temas más importantes, minimizando nuevamente la gravedad de la violencia sexual en el Perú, con las cifras que tenemos de los reportes que se reciben a diario sobre denuncias, ojo, las que llegan a denuncias sobre violencia y sobre asesinatos a mujeres. Este es un tema importante del que usted también de alguna manera se va a tener que hacer cargo, por lo menos, si no va a hacer nada, discursivamente. Si no va a hacer nada a favor, entonces mínimo no tenga el descaro de decir que este no es un tema importante. Finalmente, entonces trató de deslindar, ¿no? Él ha dicho, yo no soy Perú Libre, yo soy un hombre independiente, pero ha llegado el saludo oficial de Vladimir Cerrón a través de las redes sociales de Cerrón, que dice lo siguiente: el nuevo presidente de la República debe combatir la inseguridad ciudadana, empezando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente. Óscar Arriola Delgado, evidentemente, no es santo de mi devoción, es un terruqueador que además se ha encargado incluso de minimizar las necesidades de los transportistas y la inseguridad ciudadana que vivimos, diciendo que es una materia de percepción, pero hay que decirlo, curiosamente es la persona que viene en teoría persiguiendo a Vladimir Cerrón, que es alguien con quien él no empatiza en lo absoluto,
yo no creo que las labores de Balcázar tengan que estar centradas en eso. Creo que en realidad Balcázar, por favor, que no haga nada, que se mantenga quietecito, que garantice una transición democrática hasta el 28 de julio, que por lo menos se encargue de un asunto, uno nada más le pedimos, uno, en los 5 meses que le quedan, la seguridad. De resto que no haga ni deshaga porque no tiene legitimidad alguna para hacerlo, que no toque nada, que ese puestito lo tiene prestado. Ha dicho que no va entonces a indultar a Pedro Castillo. Y bueno, evidentemente hay bancadas que ahora, desde el discurso, dicen que se están peleando, ¿no?, entre Renovación Popular y Fuerza Popular, quién fue la que lo puso en el cargo, etcétera. Pero en el fondo sabemos que todo esto ha sido acordado por ellos. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos para cerrar el programa de hoy. Elsa nos dice, aún no salgo del asombro. ¿Cómo es posible que el Congreso elija lo que le viene en gana para favorecer sus ambiciones? Nada de servicios al país, nada. Exactamente, han dicho, y como muestra de mi desprecio a la ciudadanía, aquí les entrego a Balcázar. Otro comentario nos dice Claudia Romero, qué importante esta información, toca informarse más sobre los postulantes al Senado. Seamos responsables con nuestros votos. Sí, por favor. Tenemos uno más. Mena nos dice, tiene toda la razón, el presidente ya no importa en estas elecciones, es el Senado el que tendrá todo el poder. Y ese poder, y el que se lo otorguemos, va a depender de nosotros. Bueno, nos despedimos diciéndoles que por favor no se olviden de dejarnos aquí sus comentarios, sus likes y suscribirse. Y nos vemos ya para cerrar la semana el día de mañana aquí en Fuerte y Claro, como todos los días, a las 3 de la tarde.